Entonces, muy bien, entonces la clase pasada, pues vimos lo que era los músculos suboccipitales y te mencioné que los músculos suboccipitales se estudiaban cuatro músculos que se llaman recto posterior menor, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo inferior, oblicuo superior. Ya te hablé de todos ellos, güey, te hablé de origen, inserción y lo vimos de una forma muy sencilla, güey. Yo te expliqué, déjame moverme, yo te expliqué que teníamos un músculo recto posterior menor de la cabeza. Espérenme. Ya, sorry. Entonces te había dicho, güey, pero es que como que me dio olor a gas y dije, ya, bueno, pues, fuga. Recto posterior menor de la cabeza se origina en el tubérculo, acuérdate que en C1 no hay apófisis espinosa, güey. Se origina en el tubérculo posterior del arco posterior de Atlas y se inserta por debajo de la línea nucal inferior. Acuérdate que esta es en la porción medial. ¿Por qué? Porque también el recto posterior mayor de la cabeza se inserta en esta misma región, pero lateralmente. ¿Ok? Y este músculo recto posterior mayor de la cabeza tiene un origen distinto. Este se origina de la apófisis espinosa de C2 o axis. ¿Ok? Acuérdate que el oblicuo inferior se origina de este mismo punto, apófisis espinosa de C2 o axis, y se inserta en la apófisis transversa de Atlas o C1, lugar donde también se origina el músculo oblicuo superior. Y este músculo también asciende para insertarse en el cráneo, pero a diferencia del posterior menor y posterior mayor de la cabeza, este güey se inserta un poquitito más arriba y se inserta entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Tuve un sueño muy extraño. Pero ¿no les ha pasado que sueñan? O sea, sueñan algo y saben lo que soñaron, pero no se acuerdan qué es exactamente. ¿Les ha pasado? Así estoy. O sea, sé que soñé algo y sé específicamente, pero no les voy a decir a ustedes, obviamente. Pero sé que soñé algo, pero no me acuerdo bien qué soñé. Estuvo denso, estuvo denso. Muy bien, en cuanto a funciones, yo te expliqué que este músculo hace una extensión, recto posterior menor de la cabeza hace una extensión de cabeza, el oblicuo inferior hace una rotación lateral ipsilateral, y el músculo que se encontraba entre ellos dos, güey, era un mix de funciones, que también iba a ser más bien la extensión que hace uno y la rotación que hace el otro. Por tanto, el recto posterior mayor de la cabeza va a realizar una extensión de cabeza y también va a realizar una flexión lateral ipsilateral de cabeza. ¿Estamos? Finalmente tenemos el oblicuo superior, que este güey, acuérdate que va a tener dos funciones. Puede extender la cabeza cuando actúa bilateralmente, pero cuando actúa unilateralmente, es decir, un solo lado, va a hacer una inclinación o también llamada flexión lateral ipsilateral. ¿Se entiende los orígenes, inserciones y funciones de estos cuatro músculos? Muy bien. Ahora, yo te hablé de un triángulo suboccipital. No es lo mismo músculo suboccipital, es que triángulo suboccipital, güey. ¿Ok? El triángulo suboccipital es este triángulo que estás viendo aquí, que se encuentra en esta misma región, güey, pero del cual solamente participan tres músculos para sus límites. ¿Ok? ¿Cuál es el músculo? Y es pregunta de examen y te lo dije la clase pasada. ¿Cuál es el único músculo de los suboccipitales que no participa en los límites del triángulo suboccipital, güey? Te lo repito la pregunta. ¿Cuál de los cuatro músculos de los músculos suboccipitales no participa en los límites del triángulo suboccipital? Y yo te dije, es el recto posterior menor, güey. Te lo puse la N y la O con mayúscula, güey. Recto posterior menor de la cabeza es el que no participa, ¿ok? Ya te sabes el origen, que es tubérculo posterior de Atlas o C1, y la inserción que es por debajo de la línea nucal inferior en su porción medial. ¿Estamos? ¿Qué te van a preguntar también? Límites del triángulo suboccipital. Te van a preguntar que tiene un límite medial, un límite inferior y un límite lateral. El límite medial está dado por el borde. Acuérdate que aquí utilizamos el borde contrario. Si me pide el límite medial, pues voy a utilizar el borde lateral. ¿De quién? Del recto posterior mayor de la cabeza. Ahora me pide un límite inferior. ¿A quién voy a utilizar? Lo contrario, borde superior. ¿De quién? Del oblicuo inferior. Me pide un límite lateral. ¿Qué voy a utilizar? Borde contrario, borde medial ¿de quién? Del oblicuo superior en este caso. ¿Se entienden los límites del triángulo suboccipital? Ahora, Ramiro, ¿qué más me pueden preguntar del triángulo suboccipital? Que no sean los límites, te pueden preguntar también quién es el suelo, que sería el arco posterior de Atlas. ¿Quién sería el techo? Acuérdate que es el músculo que tuvimos que quitar. Acuérdate que el techo no está arriba y el suelo no está abajo. Aquí en esta zona, güey, el techo está atrás y el suelo está adelante. Acuérdate que el suelo es el arco posterior de Atlas y el techo va a ser el músculo. ¿Cuál? ¿Cuál músculo va a ser el techo? Dijimos.
El semiespinoso del, no, suboccipital es un grupo de músculos, como tal. El semiespinoso de la cabeza, muy bien. ¿Sí, Elin? ¿Qué de eso? Ok, perfecto. Va, ahora, ¿qué más te pueden preguntar del triángulo suboccipital? Te pueden preguntar el contenido. ¿Cuál es el contenido? Acuérdate, arteria vertebral. ¿De dónde viene la arteria vertebral? Ya te lo dije un chingo de veces, güey. ¿De dónde viene la arteria vertebral? ¿De la arteria qué? Ya te expliqué mucho esto de la subclavia y te dije que la arteria vertebral que nace de la subclavia asciende, ignora el agujero transverso de C7, la dislexia. A mí también me pasa, no te preocupes. Asciende ignorando al agujero transverso de C7, a sus apófisis transversas, y empieza a entrar por el agujero transverso de C6 hacia arriba, güey. C6, C5, C4, C3, C2, C1. ¿Ok? Finalmente, esta arteria ve cómo después, déjame, perdón, se me fue la iPad. Ve cómo después, güey, esta es una vista posterior, después de que sale por el agujero transverso de C1, la arteria se dirige medial, superior y posteriormente para anastomosarse con la arteria contralateral y de esta forma, o de esta manera formar a la arteria o el tronco basilar. ¿Te acuerdas de todo esto, güey? No te preocupes si no te lo sabes así de memoria, güey. Con que lo conozcas es más que suficiente. ¿Quién más forma parte del contenido del triángulo suboccipital, aparte de la arteria vertebral? Este nerviecito, que sería el ramo posterior de C1, también llamado nervio suboccipital. Obviamente, güey, porque está en el triángulo suboccipital. ¿Se entiende? Muy bien. Y pues ven las satélites, que es lo que te mencionaba la vez pasada. ¿Alguna duda con los músculos del dorso, tanto superficiales, intermedios como profundos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Apúntale fascia toracolumbar. Fascia tóraco lumbar. Está bien fácil, güey. Este pedo está bien sencillo y te voy a decir solamente lo que necesitas. ¿Ok? Estoy atrapado en un sueño, ando volando, tienes por la vida. A ver, y una pregunta, güey. Si yo lesionara a la apófisis transversa de Atlas o C1, güey, duda. Quiero saber qué tanto le entendiste a ese pedo. ¿Quién va a dejar de funcionar, güey? Si yo me chingo a la apófisis transversa de Atlas o C1. En cuanto a los suboccipitales, tampoco quiero que te claves tanto eso, después te junto toda la información para que sepas. Te voy a hacer un dibujo muy chido, después se lo hago, ¿va? Pero de los suboccipitales, ¿cuál o cuáles dejarían de funcionar si tú te chingaras a la transversa de C1 o Atlas? También puedes decir, no sé, no pasa nada si no te lo sabes. No pasa absolutamente nada. Viene en mi cabeza de Madonna. Yves Saint Laurent, y si no es porque no me llamé. Entonces, chicos, ¿cuál de los suboccipitales deja de funcionar si yo agarrara a la transversa de ese uno y la trozara a la chingada y la quitara uno? Ok, oblicuo superior es uno. ¿Por qué? ¿Por qué, Nat? Porque ahí se insertaba. Ok, más que inserción del oblicuo superior, ¿qué vendría siendo? No es tanto inserción. Es que no pasa nada, no pasa nada. Más que inserción, exactamente como dice Eli, es un origen. Acuérdate que en esta apófisis transversa se origina el oblicuo superior. Ahora, ¿quién más deja de funcionar aparte del oblicuo superior? Siento que me veo como villano de que se me ve todo esto contorno. Parezco villano así de esos que se ponen la linterna abajo. ¿Ok? El inferior era el que se insertaba. Exactamente, Nat, muy bien. Ah, exactamente. Entonces, de esa forma te das cuenta de que hay dos músculos que se afectan si yo me chingara la transversa de C7. ¿Quiénes se chingan? Oblicuo superior y oblicuo inferior. ¿Por qué oblicuo superior? Porque ahí se origina. ¿Por qué oblicuo inferior? Porque ahí se inserta. Uno se origina y el otro se inserta. ¿Se entiende? Y pues obviamente no van a poder funcionar. Ahora sí, apúntale entonces, fascia toracolumbar.
Yo para esto, güey, necesito que entiendas lo siguiente. No me sirve de nada yo irte diciendo las cosas y que te las aprendas si no te ubicas en espacio, güey, en tiempo, en forma, güey. Tienes que ubicarte de lo que te estoy hablando. Para esto yo necesito que tú entiendas lo siguiente, güey. El cuerpo, en general, güey, todo nuestro cuerpo, el cuerpo humano, güey, tiene un órgano gigante, güey, que de hecho hay un libro que antes usaban, que era el Lockhart, que te lo describe como un manto mágico, güey, que es la piel. Y la piel no suele verse, al menos en anatomía, ¿no, güey? Pero es importante que entiendas que la primera capa de defensa que tenemos, o el tejido, el primer tejido que tenemos como defensa, o el primer órgano, es la piel, güey. Es muy importante porque es la que evita que entren infecciones hacia tu cuerpo, ¿ok? Entonces tenemos primero la piel, güey. Ahora, siempre, güey, en cualquier región del cuerpo, güey, cuando tú hagas disección de la piel, güey, tú abras la piel, lo siguiente que te vas a encontrar es un tejido, vamos a ponerle aquí primero piel, y luego te vas a encontrar un tejido subcutáneo. Tiene sentido, güey, porque sub significa abajo, cutáneo significa piel, o sea, es tejido que está por debajo de la piel, güey. ¿Ok? ¿Le vas entendiendo a este pedo, güey? Ahora, yo quiero que siempre, güey, siempre, siempre, siempre que yo te hable de tejido subcutáneo, si no es que la gran mayoría de las veces, güey, a lo mejor va a haber una excepción, pero muy, muy pequeñas, en unas partes del cuerpo muy, muy pequeñas, pero siempre que te hable de tejido subcutáneo, tú vas a pensar en grasa, ¿ok? El tejido subcutáneo es sinónimo de fascia superficial, ¿ok? Y siempre que decimos tejido subcutáneo o perdón, fascia superficial, nos estamos refiriendo a una capa de grasa. ¿Se entiende? Por eso siempre que tienes una herida, güey, que es una herida, una discontinuidad de tu piel, siempre que tienes una herida, se puede observar cómo hay grasa, güey, se ve incluso ahí amarillita la grasita, güey. ¿Te acuerdas cuando te has cortado y se ve así como que, bueno, a quienes se han cortado más profundo, güey, incluso se ve súper mamón, güey. O sea, se ve muy mamón la capota de grasa que hay. Pero vamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué sigue después? Tú haces disección de la grasa o del tejido subcutáneo de la fase superficial, güey. Y lo siguiente que te vas a encontrar, déjame prendo el iPad. Lo siguiente que te vas a encontrar, güey, son músculos, ¿ok? Piel, tejido subcutáneo o fase superficial, que es grasa, y después siguen músculos, ¿ok? Y los músculos van a ir asociados con una fascia, ¿ok? Músculos y fascia. A esta fascia es la que llamamos fascia profunda, ¿ok? La fascia profunda, por lo general, nos referimos a la membrana que envuelve a los músculos, ya sea superficial o profundamente, ¿ok? Por lo general es superficial, pero también puede ser por las dos caras. ¿Me vas entendiendo, sí o no, güey? ¿Ok? Ahora, ya que quitas músculos, pues ya obviamente aquí depende de la región. Por ejemplo, si estuviéramos y también hay que meter otras fascias de que depende en la región que estemos. ¿Ok? Pero por ejemplo, si estamos en tórax, güey, ya quitaste todo, piel, tejido subcutáneo, que es la fascia superficial, quitas a los músculos con sus fascias asociadas, quitas a los demás músculos con sus fascias, todo ese pedo, güey, y finalmente puedes llegar ya sea a una parte que tenga hueso y que profunda esta haya una cavidad, como lo sería en la cavidad torácica o en la cavidad abdominal donde terminas las fascias que son específicas de esta región abdominal y entras a la cavidad peritoneal. ¿Ok? Entonces ya lo demás de adentro, güey, lo profundo, ya depende de la región en la que te encuentres. Pero lo que sí o sí, güey, siempre vas a encontrar va a ser una piel, que es lo más externo o más superficial, después el tejido subcutáneo también llamado fascia superficial, que es la grasa, y finalmente el músculo con sus fascias, que se considera fascia profunda. ¿Se entiende esto? Chicos, sí, se escucha mucho el fondo, o sea, de que conversación de fondo, de que otras voces son, ¿no? Perfecto, ok, ok. Nada más no quiero que se me vayan a distraer. Muy bien, entonces ya sabiendo esto, güey, quiero que entiendas lo siguiente. Cuando hablamos de fascia toracolumbar, escúchame, güey, fascia toracolumbar se llama así, güey, porque está en tórax y en lumbar, güey, ¿ok? Fascia toracolumbar, ¿ok? Ahora, primero que nada, güey, quiero que veas este corte que es un corte transversal o axial, güey, horizontal, en el que se puede observar, escúchame, se puede observar al cuerpo vertebral con su arco vertebral, sus apófisis transversas, sus pedículos, todo lo que tú ya conoces, güey, de las vértebras, ¿ok? Y quiero que veas lo siguiente. En esta imagen te intentan graficar las estructuras que se van encontrando. No te ponen el nombre, güey, pero yo te ayudo, no te preocupes, güey. ¿Qué es la primera capa que encontrábamos, güey? Este de aquí, ¿cuál era la primera capa que encontrábamos? Piel. Y luego cortas piel, güey, ¿qué sigue después de la piel? ¿Qué sigue después de la piel? Tejido subcutáneo o grasa, como dice Magali también. O también, ¿de qué otra forma le podemos llamar? ¿Fascia qué?
¿Fascia qué? Fascia superficial. Y ve, güey, es esta que sigue después de la piel. Todo esto es la fascia superficial o tejido subcutáneo o grasa, güey. ¿Ok? De hecho, ve cómo te lo ponen de color amarillo, güey, indicándote que esto que estás viendo aquí es grasita. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué sigue después de piel y tejido superficial, güey? O subcutáneo. ¿Qué sigue? Músculos y fascias, güey. Y quiero que veas cómo después de aquí de la grasita, güey, siguen los músculos y sus fascias. ¿Ok? ¿Ya viste? Ahora, a esta fascia asociada a estos músculos se le llama también fascia ¿qué? Te dije, fascia profunda. La membrana asociada a los músculos es la fascia profunda, güey. Y si tú te fijas, güey, chécate, ve, esto que estás viendo aquí, güey, que es una hoja posterior, una hoja media y una hoja anterior, güey, en conjunto es la fascia toracolumbar. O sea, pregunta, güey, ¿la fascia toracolumbar es una fascia superficial o es una fascia profunda? No la consideras ambas, Nat, porque acuérdate que la que consideramos superficial es la que está inmediatamente por debajo de la piel, ¿va? Que es la grasita. En este caso, a esta es la que consideramos como fascia profunda, ¿ok? La fascia torocolumbar es una fascia profunda de esta región torácica y lumbar. ¿Sí se están ubicando todos o alguien está perdido? ¿Sí entendiste, Nat? Perfecto. Ahora, ya sabiendo esto, güey, ¿qué es lo que me vas a poner primero? Déjame cambiar un poquito de posición, digo de hoja. Vamos a hacer algo. Ahí voy, aguanta. Muy bien, aquí lo tenemos ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, güey? Le vas a poner fascia toracolumbar, apúntale. Fascia, obviamente con bonita letra, no uses la misma letra que yo. Y lo primero que tienes que saber, güey, es que esta es una fascia profunda, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el primer puntito? Le vas a poner, es una fascia profunda, profunda, que se encuentra profunda, valga la redundancia, profunda a los músculos intermedios, profunda a los músculos intermedios, ojo aquí, güey, profunda a los músculos intermedios y superficial a los músculos, ay, güey, a los músculos profundos, ¿ok? Ese es un punto muy importante, güey. Tenemos una fascia toracolumbar, que es una fascia profunda, que se encuentra profunda a los músculos intermedios. ¿Cuáles son los intermedios? Los intermedios son el serrato posterior superior y serrato posterior inferior, pero se encuentra superficial a los músculos profundos, que son los de ETSS, que son los espinotransversos, erectores de la columna, transversos espinosos, segmentarios y suboccipitales. O sea que si yo te hiciera un dibujo, güey, escúchame. No nada más me interesa que te aprendas las pinches cosas por machetilla, güey. Entiende las cosas, güey. Entiende lo que te estoy diciendo. Si yo te hiciera un dibujo de superficial a profundo, del dorso, güey, ¿qué es lo que encontraríamos? Lo primero que yo encontraría, güey, sería una capa que se considera como la piel. Profundo a la piel encontraríamos la capa de grasa, que es la fascia superficial, ¿ok? O tejido subcutáneo. Ahora sí que encontramos profundo a este. Se encuentran los músculos y aquí es donde encontraríamos un trapecio, un dorsal ancho, un elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor. ¿Quién sigue? Los intermedios, que tendríamos un serrato posterior superior y serrato posterior inferior. ¿Quién sigue de los intermedios? Ah, vamos a ponerle con color verdecito, güey, una hoja que se llama fascia toracolumbar. Ahora, ¿quién se encuentra profundo a la fascia toracolumbar? Ahora sí, güey, tenemos a los músculos perdóname, espinotransversos, erectores de la columna, transverso espinosos,
segmentarios, suboccipitales. ¿Se entiende a lo que voy, güey? Se entiende cómo de superficial a profundo, güey, la fascia toracolumbar que te la pinté de color verde se encuentra profunda a los intermedios, que son los serratos posterior superior y serrato posterior inferior, pero se encuentra superficial a todos los profundos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, el primer punto, te lo repito una vez más, güey, es una fascia profunda que se encuentra profunda, eso es lo importante, profunda a los músculos intermedios y superficial a los músculos profundos. ¿Ok? Apúntale, siguiente puntito, güey. Punto número 2, le vas a poner, ay, güey, le vas a poner punto número 2. Superiormente se continúa con la lámina superficial de la fascia cervical profunda. ¿Ok? Ahorita vas a entender este pedo, no te preocupes, güey. Se te va a hacer bien sencillo por lo que acabamos de ver, güey. ¿Ok? Apúntalo. Superiormente se continúa con la lámina superficial de la fascia cervical profunda. ¿Ok? De la fascia cervical profunda. Me voy a mover tantito, güey, a una imagen de tercer parcial, güey. No tienes que aprender esto, güey. Simplemente conócelo, güey. Es para que te ubiques, güey, para que sepas de qué estás hablando, que no estés perdido. Me voy a ir tantito a tercer parcial, güey. Y quiero que veas en la región de cervical, ¿dónde está la imagen, güey? Aguántame. Por aquí está, por aquí está. Chécate, güey. Quiero que veas esta imagen de aquí abajo. Te voy a borrar todo este pedo, güey. No nos interesa ahorita todo esto que está aquí. Nada más quiero que veas lo siguiente. Vale, la dejo. Aquí está, güey. Se ve mejor aquí. Ok, quiero que veas esta imagen, güey. Necesito que me pongas atención, güey. No escribas nada de esto. Esto no lo tienes que escribir, ¿ok? Esto no lo tienes que escribir. Eso que estás viendo aquí, güey, es un corte transversal de la región cervical. Siento que tengo los labios muy como cenizos, como muy secos. Es un corte transversal de la región cervical, ¿ok? Y es lo mismo, güey. ¿Qué tienes primero? Piel. ¿Qué sigue de la piel? Fascia superficial o tejido subcutáneo o grasa. ¿Qué sigue del tejido subcutáneo o grasa? Sigue los músculos con sus fascias asociadas. Resulta que en la región cervical, güey, las fascias se estudian de la siguiente manera. Ve, voy a borrarte esto de acá y quiero que veas, güey. Vamos a tener una fascia. Espérenme tantito, espérenme tantito. Quiero que vean esto, güey. En la región cervical, en un corte transversal, güey, vamos a estudiar dos fascias, igual que lo hacíamos en la región torácica y lumbar, güey. ¿Ok? Yo te había explicado, güey, que tenemos piel, fascia superficial, músculo con fascia profunda. ¿Ok? Es lo mismo, güey. ¿Qué tenemos en la región de cuello? Piel primero. ¿Qué sigue de la piel? Fascia superficial, que es la grasita, güey. ¿Qué sigue de la fascia superficial? Músculos y fascia profunda. Músculos y fascia profunda, que sería todo esto que estás viendo de color azul, güey. Pero aquí en la región cervical, lo profundo se divide en diferentes secciones. O sea que lo profundo es todo lo que ves de azul, todo lo que ves de naranja, todo lo que ves de azul otra vez y todo lo que ves de rosa. ¿Ok? Porque lo profundo se divide en diferentes porciones. Ahí te va, güey. No te tienes que aprender esto. ¿Qué encontramos en la región cervical? Encontramos una fascia cervical superficial. ¿Ok? ¿Por qué cervical? Porque estamos en la región cervical. ¿Por qué superficial? Porque es grasa, güey. Es lo que está por debajo de la piel, que es el tejido subcutáneo. ¿Ok? Y también tenemos una fascia cervical profunda. ¿Ok? Es lo mismo, superficial, profundo, es lo mismo, güey. Solo que aquí en la región cervical, güey, la fascia cervical profunda se divide en diferentes capas. Vamos a tener una que se llama lámina superficial. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos también otras tres, güey, que se llaman lámina prevertebral. No apuntes nada, güey, no te aprendas nada, nada más conócelo. Lámina prevertebral, lámina
pretraquial y vaina carotidia. ¿Ok? Nada más para que lo conozcas, te lo repito otra vez, nada más para que lo conozcas, güey. Te lo repito una vez más. Tenemos dos fascias, cervical superficial, cervical profunda. Esta es la superficial, la que es grasita, tejido subcutáneo. Y esta es la que está asociada a los músculos, ¿ok? Ahora, esta cervical profunda se divide en dos partes, en la parte superficial y en la parte profunda, ¿ok? Te lo repito una vez más. La fascia cervical, ponme atención, güey, porque si no, no vas a escuchar y te vas a nortear. La fascia cervical profunda se divide en una porción superficial, que es la lámina superficial, y en una porción profunda, que son tres, la lámina prevertebral, pretraquial y la vaina carotidia. ¿Me sigues o no, güey? Te lo voy a enseñar ahora con el dibujo, güey. La fascia cervical se estudia en dos, güey. Una fascia cervical superficial, que es grasita, que está por debajo de la piel, y una fascia cervical profunda que se divide en dos. Se divide en superficial, la fascia cervical profunda se divide en superficial, y esa es la lámina de revestimiento. Es todo esto que te estoy pintando, güey, de color azul. Todo esto es la lámina superficial o lámina de revestimiento, que es la porción superficial de la fascia cervical profunda. ¿Ok? Todo esto, güey, todo esto que te pinté de color rojo con blanco, esto, güey, es la lámina superficial o de revestimiento. Y esa es la porción superficial de la fascia cervical profunda. Ahora, ¿quién es la parte profunda de la fascia cervical profunda? Son tres. Una se llama lámina pretraquial, porque está antes de la tráquea. Otra se llama lámina prevertebral, porque está alrededor de la vértebra. Y otra se llama vaina carotidia, que vamos a encontrar dos. Estas tres, que bueno, cuatro, si lo cuentas como dos, estas dos, estas tres o cuatro, güey, pretraquial, prevertebral y vaina carotidia, son la parte profunda de la fascia cervical profunda. ¿Ya me entendiste o no? Ahora, ¿qué te dicté yo, güey? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué te dicté yo acá en fascia toracolumbar, güey? ¿Qué te dije? Punto número dos, pónmelo en el chat, o ponmelo, o prende el micro, güey, pero dímelo. Yo te dije, la fascia toracolumbar superiormente se continúa ¿con quién? ¿Con quién? Entonces, ten. Se continúa con la superficial de la cervical profunda. Se me está trabando mucho, no le estoy entendiendo. Se te está trabando, a todos se les está trabando, ¿no? Se me hace que eres tú, Magali. Es que, o sea, si fuera el mío, creo que se les trabaría a todos. No sé si te puedes mover, o sea, más cerca del modem. Si no, no pasa nada. O sea, después lo ves, no, no te preocupes. O sea, si puedes, quédate, pero si no, no pasa nada. No, ¿verdad? Entonces yo les dije, va, dale, dale. Yo les dije entonces que sí, muchas veces eso. A veces sales y entras y es eso. Yo les dije entonces que la fascia toracolumbar superiormente, güey, se continúa con la fascia cervical. Digo, perdóname, con la lámina superficial de la fascia cervical profunda, güey. Es decir, esta que está de color azulito, güey. ¿Se entiende? Y tiene sentido, güey. Tiene un chingo de sentido porque esta es la primera porción que vemos de la fascia cervical profunda. Es lo más externo. Y si te estoy diciendo que es una fascia toracolumbar, que está en tórax y lumbar, y te digo que la fascia toracolumbar superiormente se continúa con la lámina superficial de la fascia cervical profunda, pues tiene sentido, güey, porque estamos en tórax. ¿Y qué sigue de tórax? ¿Qué región sigue? Arriba de tórax. ¿Región qué? Me estoy tocando, güey, no mames, ¿cuál sigue? Después de tórax. ¿Región qué? Región cervical. Y tiene un chingo de sentido, güey, que en la región cervical, güey, se encuentra la fascia cervical. Y en este caso, ¿quién se continúa? Fascia toracolumbar, que es una fascia profunda, con la lámina superficial de la fascia cervical profunda, que también es una fascia profunda. ¿Se entendió o no se entendió? El punto número dos. Muy bien. Ahora, me voy a regresar otra vez, güey, a primer parcial. Mm, Aguántenme. Ayer yo tenía, les dije, sí les dije, no, de que es que no quiero hablar fuerte porque se me escucha, no, no me escucha.
No les puedo hablar fuerte. Bueno, ahorita les cuento, porque les iba a contar algo, pero es que ahí está mi mamá. Mi papá X, pero mi mamá, la que sí enseñó. Entonces ahorita les cuento. Ok, entonces estábamos en fascia trocolumbar, ya me acuerdo. Estábamos aquí. Punto número 2, superiormente se continúa con la lámina superficial de la base cervical profunda. Chisme, me encanta el chisme. ¿Duda con el segundo punto? Yo creo que quedó muy claro, güey. Ya sabes qué es la fascia cervical profunda y la lámina superficial. Le vas a poner el punto número 3, güey. Punto número 3. Quiero que le pongas lo siguiente. Bueno, antes de apuntártelo, ¿ok? Quiero que veas esto. Yo que, así como que queriendo y no queriendo, ya te dije, güey, que la fascia toracolumbar tiene tres hojas. Tiene una hoja posterior o capa posterior, tiene una hoja media y tiene una hoja anterior. ¿Ok? Y esto de hecho tú ya deberías de saberlo, güey, o sea, ya deberías de saberlo. ¿Ok? Hay algo importante, güey, y es que, escúchame, te lo voy a enseñar y luego te lo voy a dictar. La hoja posterior, güey, escúchame, la hoja posterior, número uno, se encuentra por detrás de los erectores de la columna. Estos músculos que estás viendo aquí, güey, son los erectores de la columna. What the fuck. Ah, ya vi. Perdón. Estos músculos que estás viendo aquí son los erectores de la columna. ¿Ok? Entonces, primera hoja, hoja posterior. ¿Qué es lo que tienes que saber de la hoja posterior? Tienes que saber dos cositas, güey. Número uno, tienes que saber que se origina de la apófisis transversa de la vértebra. Y número dos, que se encuentra por detrás o superficial a los erectores de la columna. ¿Sí o no? Ahora, no estás anotando nada todavía, güey. Quiero que veas cómo esta, que es la hoja media, y esta, que es la hoja anterior, las dos, güey, vienen de la apófisis transversa de la vértebra, a diferencia de la posterior que viene de la espinosa, ¿ok? Ahora, ¿qué tienen de diferente la media y la anterior? La media discurre entre los erectores de la columna y este músculo de la pared posterior del abdomen que se llama cuadrado lumbar, ¿ok? Escúchame lo que te voy a decir. Me estoy diciendo bien lento, güey. Bien lento. Si no lo entiendes, te mamaste, pero no pasa nada. Me dices y te lo vuelvo a repetir, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre, güey? La hoja posterior, que viene de la apófisis espinosa de la vértebra, se dirige superficial a los erectores de la columna en dirección lateral, güey. Cuando alcanza el punto lateral a los erectores, o sea, cuando ya terminaron los erectores, güey, y ya está en este punto lateral, la hoja posterior recibe a la hoja media, güey, que viene o que se origina de la apófisis transversa. ¿Me sigues? ¿Dónde se anastomosaron o dónde se unieron, se fusionaron la hoja posterior? Ah, la hoja posterior con la hoja media, güey. ¿En dónde ocurrió esta fusión de la hoja media y posterior? ¿Lateral a quién? ¿Lateral a quién? ¿A los qué? Lateral a los, lateral a los erectores de la columna. ¿Ok? Ahora, una vez, güey, que se fusionan la hoja posterior y la hoja media, una vez que se fusionan la hoja posterior y la hoja media, que esto ocurre lateral a los erectores de la columna, tenemos esta hojita, güey, que resultó de la fusión de la posterior y media. No le pongas nombre, ¿ok? Simplemente quiero que veas cómo esta fusión de posterior y media continúa por detrás o superficial al cuadrado lumbar, ¿sí? Te lo repito, la fusión de la hoja posterior y media que ocurrió lateral a los erectores se sigue dirigiendo lateralmente, superficial o por detrás al cuadrado lumbar. ¿Me entiendes o no me entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? La hoja anterior, güey, que viene también, se origina de la apófisis transversa, la hoja anterior no va a pasar como la media, que va entre el cuadrado lumbar y los erectores, sino que la hoja anterior, güey, se va superficial, perdóname, se va superficial, se va por delante al cuadrado lumbar o profundo al cuadrado lumbar. ¿Te fijas? ¿Y qué va a pasar cuando la hoja anterior llega
al punto lateral, llega donde termina el cuadrado lumbar, cuando llega lateralmente al cuadrado lumbar, es donde recibe a esta fusión de hoja posterior y media. Y en este momento, güey, la hoja, escúchame, la hoja anterior se les une a la hoja o a la fusión de la hoja posterior y media. ¿Y qué es lo que ocurre, güey? Ve cómo aquí se continúa un cachito de fascia, ¿ok? Esa membrana, güey, a esa membrana o ese tendoncito se le llama aponeurosis, ¿ok? Escúchame, güey. Cuando la hoja posterior y la hoja media lateral a los erectores se fusionan, continúan lateralmente, y la hoja anterior, que también viene de la transversa como la media, pasa superficial al cuadrado lumbar y se le une a la hoja posterior y media lateral al cuadrado lumbar, las tres hojas se fusionan en una sola y forman una aponeurosis, que escúchame, esa aponeurosis nos sirve como punto de origen, te lo repito, aponeurosis de origen, ¿de quién? Del músculo transverso del abdomen, ¿ok? Del músculo transverso del abdomen. Quiere decir que aquí se origina el músculo transverso del abdomen. Y ahí yo ya te estoy metiendo otra información, güey. Te estoy hablando ya de músculos del abdomen. Resulta, me voy a ir así muy general, güey, no te claves, que en abdomen tenemos músculos, te voy a completar aquí la imagen. Imagínate que aquí está el corte completo. En abdomen tenemos músculos que son anterolaterales, que están aquí en anterior y lateral, y tenemos músculos anteriores, ¿sí? Tenemos de los dos músculos, tenemos anterolaterales y tenemos anteriores, ¿ok? No nos interesan, güey. Los anterolaterales son estos tres que ves aquí, güey. Uno, dos, tres. ¿Ya los viste? Y esos músculos, no te aprendas nombre, no anotes nada, güey. Esos músculos de superficial a profundo se llaman oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. ¿De dónde se origina el transverso del abdomen? Ah, se origina de la aponeurosis de origen del transverso del abdomen. ¿Que cómo se formó esta aponeurosis de origen del transverso del abdomen? Por la fusión de las tres hojas, güey. ¿Dónde se fusionaron la posterior y la media? Lateral a los erectores de la columna. Acuérdate que la posterior viene de la apófisis espinosa, la media viene de la apófisis transversa, la posterior pasa, puta madre, la posterior pasa por detrás de los erectores o superficial a los erectores de la columna, la media pasa entre los erectores y el cuadrado lumbar, y la anterior, que también viene de la apófisis transversa, pasa superficial, perdóname, profundo o anterior al cuadrado lumbar. ¿Y dónde se fusionan las tres? Lateral al cuadrado lumbar. Y a partir de ahí nace esta aponeurosis de origen del transverso del abdomen. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. Y ya sabes también tantito de abdomen, güey. No está de más saberlo. Entonces, ¿qué es lo que vas a apuntar acá abajo, güey? Apúntale punto número 3. Ahora sí, le vas a poner los erectores de la columna se encuentran entre la hoja posterior y la hoja media. Es lo que te acabo de decir, güey. Te lo repito, el punto con la imagen. Los erectores de la columna, se encuentran entre la hoja posterior y la hoja media. Ahí está, güey, es lo que te acabo de decir. ¿Ok? Ahora, siguiente punto. Te voy a decir varios así puntitos. Siguiente punto, güey. El músculo cuadrado lumbar, no te tienes que aprender este, güey. El cuadrado lumbar es un músculo de la pared posterior de abdomen. Cuando lleguemos a segundo parcial y tengamos que ver abdomen, güey, ahí te lo voy a enseñar, güey. Ahí te lo aprendes, ahí te tienes que saber todo. Ahorita no, güey. ¿Ok? Nada más que lo veas ahorita y que sepas cuál es, ¿va? El músculo cuadrado lumbar, te repito el punto. Tengo un chingo de hambre ya, güey. ¿Ya cenaron ustedes? Ya vamos a acabar, para que se vayan a cenar y yo también, ¿va? El músculo cuadrado lumbar, apúntale, se encuentra entre la hoja,
Panecito con café cuenta, ¿vale? Sí, ya estás en ayuno. Se encuentra entre la hoja media y la anterior. Y nos regresamos a la imagen, güey. Asócialo a la imagen, güey, asócialo. El músculo, te lo repito, cuadrado lumbar se encuentra entre la hoja media y la hoja anterior. ¿Ok? ¿Qué más tienes que saber, güey? Siguiente puntito. ¿Qué más tienes que saber? Saber. Bueno, esto ya te lo debía haber escrito antes, pero X. Le vamos a poner. Se estudian 3 hojas de la fascia. ¿Cuáles son esas 3? Hoja anterior, hoja media y hoja posterior. ¿Ok? ¿Qué tienes que saber? La anterior y la media se originan de la apófisis transversa, mientras que la posterior se origina de la apófisis espinosa. ¿Estamos? Mañana les voy a hacer un... Bueno, a ver, espérenme. Aguántenme, porque creo que mañana tengo guardia. Bueno, que ahorita checo. Les iba a hacer un dibujo muy bonito de todos los músculos del dorso para que se aprendieran bien los orígenes e inserciones, pero X. O sea, después vemos qué pedo con eso. ¿Ok? Entonces, la hoja anterior y media se originan de la apófisis transversa y la hoja posterior se origina de la apófisis espinosa. Ya, tienes lo que, ya sabes lo que tienes que saber, literal. Ahora, siguiente punto, güey, le vas a poner. La hoja posterior y media, todo esto ya te lo expliqué con la imagen, bueno, nada más se lo estoy dictando. La hoja posterior y media se unen lateral a los erectores de la columna, coma, te lo repito, la hoja posterior y media se unen lateral a los erectores de la columna, coma. A esta unión, porque no hay un nombre como tal, güey, se le añade la hoja anterior. A esta unión se le añade la hoja anterior. ¿Ok? Ahora, le vas a poner lateral al músculo cuadrado lumbar. Si vas entendiendo hasta aquí, güey, son cosas que ya vimos, nada más te lo estoy dictando. ¿Ok? Es lo que te dije de cómo se fusionan las hojas. Entonces ya sabes, ya llegaste al punto donde se encuentra el lateral al cuadrado lumbar y en donde la fusión de la posterior y media recibe a la anterior, güey. ¿Qué más le vas a agregar? Le vas a poner coma. En este punto, apúntale así. En este punto, va con mayúsculas. En este punto se forma la aponeurosis de origen. ¿De quién? ¿Del músculo qué? Del músculo no es oblicuo. Acuérdate que es un oblicuo externo, oblicuo interno y el que le sigue, ¿cuál es Nat? Tra... Transverso del abdomen, ¿ok? Del músculo transverso del abdomen. Apúntale este pedo. Apúntalo. ¿Sí se entiende todo lo de la fascia thoracolumbar, güey? Yo creo que está muy sencillo, güey. O sea, literal no tiene pierde, güey. ¿Puedo continuar? Ya para terminar con estas cositas. Muy bien. Ahora, ya para terminar, la madre. Ya para terminar, güey, apúntale
patologías de dorso. Voy a ver todas las patologías que me faltaron ver, ¿ok? Púntale patologías de dorso, ¿ok? Voy a apuntarte las que me acuerdo ahorita, güey, porque realmente no tengo así como que una base ahorita. Voy a apuntarte lo que me acuerdo ahorita y si al ratito me acuerdo, güey, mañana comenzando la clase terminamos esas patologías, lo que me había faltado, y ahora sí continuamos con extremidad superior. Y va a estar bien sencillo, güey, porque ya vimos arterias del axilar, ya medio lo vimos, ya vimos al plexo braquial, entonces ya no va a ser tan difícil volver a verlo, güey, ya va a estar más sencillo, ¿ok? Entonces, apúntale, patologías de dorso. Lo primero que se me pasó, güey, a ver, déjame me regreso un poquito. Lo primero que se me pasó, sí te hablé de espina bífida. Según yo sí te expliqué la espina bífida. Y te dije que había oculta y expuesta y que si mielomeningocele, meningocele y que había de salida. Sí te expliqué, ¿no? Y te lo dicté. Nada más, porfis, confírmenme. Si quieren, chequen ahí sus notitas. Muy bien, ok. Entonces sí tenemos lo de espina bífida. Em, ok, apúntale el siguiente. Espóndilo lisis. Apúntale. Espóndilo lisis. La espondilolisis, güey, le vas a poner, nada más son conceptos, güey. La espondilolisis la vas a poner que es cuando hay una, vamos a ponerle fractura de la pars interarticularis. ¿Ok? Es algo mucho más complejo, güey. No te tienes que clavar con esto. Nada más aquí para que entiendas un poquito. Se escucha mucho el ruido de fondo, güey. Está ladrando mucho el perro, están hablando todos. ¿No? Ok. Aunque me escuche yo nada más. Ve, güey. Es que ni siquiera sé que tengo puesto el micrófono, güey. Ah, es que el de la cámara, güey. Es que si lo conecto aquí no tiene para audio, ¿verdad? Es puro sonido. ¿Es de cascos o es de...? Es que no sé porque mi compu, acuérdate que tiene el lado de la entrada, pues picarle ¿dónde está el audio este? Ujú. Ah, micrófono, right. ¿Y te escuchan? Ahí me escuchan mejor. A ver, por ejemplo, ahí si les empiezo a hablar por aquí, ¿se escucha Sí, mejor? sí estás hablando. Sí, se supone que sí estoy hablando. ¿Me escuchan mejor? Sí, ¿verdad? Se escucha ahora sí ya de aquí. Ok, ahora sí les voy a contar el chisme de hace Es Arturo. que llega el programador. Ya llegó Beto a salvar la noche. ¿No me escuchan? Ok, les voy a contar el chisme. No, pues, lo que pasa es que yo ayer... Aquí está Beto, pero Beto sí sabe qué pedo, porque Beto sí sabe. Y pues ahí está mi papá, pero mi papá no me dice nada. Ayer yo iba a ir a un evento, de un X al evento. Iba a ir a un evento. Entonces yo no le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá que iba a ir con mis amigos. Pero cuando fui al evento, me dijeron que lo habían cambiado para el otro fin de semana. Entonces ya me quedé ahí un rato y me quedé estudiando y llegué más tarde. Y, y a lo que voy es a que les iba a dar clase, ya esto lo puedo decir. Les iba a dar clase ayer, güey, pero pues ya les había dicho que no. Pero ayer no les iba a dar clase justamente por eso, por lo del evento. Pero pues resulta que al final ni hubo evento y lo cambiaron de que al otro fin. Pero volviendo a lo que estábamos, pinche historia rancia va. Así son mis historias, güey. De repente va a parecer que te voy a contar una historia que va a ser la mejor historia que he escuchado en tu vida. Y están bien rancias, güey. O sea, mis historias están bien rancias, güey. Eh, pero me pusiste atención, güey. Logré captar tu atención, güey. Y ahorita es importante porque ya me vas a poner atención para las patologías de dorso. Al chile mis historias nunca tienen final, güey. Y no van a ser las primeras, no son las primeras personas en notarlo, güey. Este, la vez pasada también pasó con un amigo que de la facu, que está conmigo en guardias. Y le conté algo y el vato de hecho creo que estábamos en guardia, estaba de que él, una chava y un amigo. Y yo de que no, sí, y luego pasó no sé qué y no sé qué, y así que bien interesante. Y de repente de que me quedé callado. Y fue de que, güey, ¿qué? O sea, ¿qué pasó después? Y yo de que no, nada más era eso, güey. Literal, mis historias están muy rancias. No, pero ese sí me inventó historias chidas. Ok, ahora, volviendo a las patologías, güey, los manipulé, era para que me pusieran atención. Lo que ustedes no saben es que yo estoy estudiando psicología, entonces yo utilizo la psicología también con ustedes. Ustedes a lo mejor me ven muy menso, pero
Tratando de hacerte el cool después de contarlo literal yo. Todo esto es un experimento social, por eso lo estoy dando gratis. Pero, a la verga. Ok, entonces a lo que íbamos, güey. La palabra o el prefijo, güey, si quieres verlo así, la palabra espóndilo, güey, hace referencia a la columna vertebral, ¿ok? Y lisis, tú sabes qué significa destrucción, güey. Te está diciendo que hay una destrucción en la columna vertebral, güey, ¿ok? Estrictamente hablando, ¿qué es lo que es una espondilolisis? La espondilolisis se debería de definir como es un defecto en la porción del, como tal de la pars interarticularis del arco vertebral, güey. Entonces, como tal, sí está más o menos parecida a la definición, güey. Tú aprendete que es una fractura de la pars, güey. Pars interarticularis, ¿ok? Ahora, hay otro término, güey, que se llama espóndilo, sigue siendo algo de columna, listesis, ¿ok? Aquí ya no te están hablando de una destrucción, güey. ¿Qué significa espondilolistesis, Ramiro? Espondilolistesis significa que hay un desplazamiento, escúchame, desplazamiento anterior ¿de quién? De un cuerpo vertebral debido, y esta palabra es clave, güey, debido a un defecto más comúnmente bilateral, es lo que más encuentras en esto, del arco posterior, ¿ok? Te lo voy a traducir, güey. Te lo voy a traducir. ¿Qué es una espondilolistesis? Básicamente es cuando hay un desplazamiento de una vértebra sobre otra. ¿Hacia dónde se fue la vértebra de arriba? Se fue hacia adelante, se fue hacia anterior. ¿Por qué ocurre este desplazamiento en dirección anterior de un cuerpo vertebral sobre otro? Puede ser por un desgaste articular, por un defecto del arco posterior, que por lo general es bilateral, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto, güey? A que yo en ningún momento te hablé de fractura, güey. Cuando yo te hablo de espondilolistesis, no meto el término de fractura. O sea que este desplazamiento ocurrió gracias a un desgaste, a un defecto, güey, pero no a una fractura, güey. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puede ser a fractura? Claro que puede ser. Claro que podemos tener una espondilolistesis debido a una espondilolisis. Claro que se puede, pero no forzosamente. O sea, no es de ley que tenga que haber una fractura. ¿Estamos? Eso es lo primero que tienes que saber. Ahora, después de esto, estudiamos otras patologías. Lo de hipercifosis e hipolinordosis ya te lo dicté, güey. Según yo recuerdo, ya te lo dicté. Pero estudiamos otras patologías que se llaman sacralización lumbar y lumbarización sacra. Está bien fácil, güey. Está bien fácil. El nombre te lo dice, güey. Sacralización lumbar. ¿Qué pasó? Una vértebra lumbar se sacralizó. Es decir, L5 se hizo parte del sacro, güey. ¿Sí o no? ¿Qué es la sacralización lumbar entonces, Ramiro? Es cuando L5 se fusiona con el sacro, ¿ok? ¿Y qué es la lumbarización sacra, Ramiro? Al revés, güey. Aquí es que el sacro se lumbarizó. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo lo vamos a anotar esto? Lo vas a poner, es cuando S1 se fusiona con L5, ¿ok? ¿A qué hago referencia con se fusiona? Porque no precisamente tiene que estar a huevo fusionado, güey. Pero ¿a qué hago referencia? A que aquí, güey, tú ya deberías de saber que tenemos S1, S2, S3, S4, S5, ¿ok? Y tú ya deberías de saber, güey, que estos huesos están fusionados. ¿Qué es lo que ocurre? Este huesito de aquí, güey, que te voy a pintar de color rojo, que es S1, se separa de S2 y de los demás, se separa del sacro y se va con el de arriba, que es L5. Eso es una lumbarización sacra. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es sacralización lumbar y lumbarización sacra? Suena difícil las palabras, pero si lo analizas de palabra en palabra, güey, está bien sencillo. O sea, no tienes por qué equivocarte. ¿Ok? Básicamente, la segunda palabra es la que te va a decir quién se afecta, si la lumbar o si la sacra. ¿Ok? Si te dice sacralización lumbar es que se afectó lumbar y se hizo sacra. Si te dice lumbarización sacra es que se afectó la sacra y se hizo lumbar. ¿Va? Está bien sencillo. ¿Qué más? Acuérdate, güey, que también tenemos
diferentes patologías asociadas con la escápula. Tenemos una escápula alada, la cual se puede dividir en estática y en dinámica. Ponme mucha atención, güey, porque esto es muy preguntable, es muy pregunta de examen, güey. Y si no, y si lo entiendes, güey, no se te va a volver a olvidar, güey. No se te va a olvidar. Ponme atención, güey. Dinámica y estática, ¿ok? Tenemos una escápula alada y aparte, güey, también tenemos otra que se llama escápula elevada. No te me confundas, cabrón. No es lo mismo escápula alada que escápula elevada. Acuérdate que a la escápula elevada también se le puede llamar hombro de Sprengel. ¿Sí o no? Hombro de Sprengel. ¿Vamos bien? La más sencilla, güey, que ya vimos. Hombro de Sprengel o escápula elevada. ¿Por qué ocurre esto, Ramiro? Acuérdate que esto ocurre cuando hay una lesión del nervio toracodorsal, que a este nervio también se le puede llamar nervio subescapular medio. Y acuérdate que este nervio subescapular medio o toracodorsal, güey, punto número uno, se origina del fascículo posterior del plexo braquial. ¿Ok? Cosas que ya te dije, güey. Por eso me voy rápido. Fascículo posterior del plexo braquial. ¿Ok? Y punto número dos, güey. Inerva. ¿A quién? ¿A quién inerva, güey? ¿Inerva a quién? Necesito que me contestes, güey, porque necesito saber si realmente estás aprendiendo algo. Si no, al chile, pues mejor ya no te doy clases, güey. ¿Quién inerva el toracodorsal o subescapular medio? No pasa nada si no sabes, güey. Nada más dime, ¿qué, güey? No me acuerdo. No pasa nada. Exactamente. Dorsal ancho, ¿sí? Dorsal ancho. Entonces, güey, vamos a ponerle aquí, inerva el músculo dorsal ancho. Entonces, güey, acuérdate que el dorsal ancho, aquí tienes que incluir, o sea, ir metiendo todo lo que ya aprendiste, güey. Entonces, acuérdate, güey, que el dorsal ancho tiene un origen, entre sus tantos orígenes, porque tiene un chingo, güey. Acuérdate, apófisis espinosas de T7 a T12, L1, L5, sacro, crestas ilíacas, costillas 10, 11 y 12, y tiene un origen, güey, que es en el ángulo inferior de la escápula, ¿ok? Ahora, acuérdate, si se pierde la inervación de este músculo o si se lesiona el músculo, güey, ¿qué va a pasar? Se va a perder el origen en el ángulo inferior de la escápula. Y si se pierde el origen en el ángulo inferior, van a haber músculos que jalen hacia arriba y por ende, ¿qué es lo que va a pasar? La escápula se va a elevar. Escápula elevada o hombro de Sprengel por lesión del nervio toracodorsal o subescapular medio que inerva el dorsal ancho. Se pierde el origen del ángulo inferior, se eleva la escápula. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, escápula alada, es algo distinto, güey. No es escápula elevada, es escápula alada. Se ala, güey. ¿Ok? Se ala. Aquí hay de dos, güey. Hay una escápula alada estática que ya va a estar así, güey, sin necesidad de hacer un movimiento. Y hay otra que se llama escápula alada dinámica. Aquí, güey, no se lateraliza. Realmente aquí lo que hace es que se va para atrás. ¿Ok? Y la dinámica, como su nombre lo dice, tienes que hacer un movimiento para tú poder evidenciar la escápula alada. En la estática no, güey. En la estática con que la persona se quite la camisa, a la inspección tú vas a observar que hay una deformidad en la escápula. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos? Tenemos una escápula alada estática que ocurre por una lesión del nervio escápulo dorsal o dorsal de la escápula. ¿Te acuerdas de este nervio, sí o no? Muy bien. No, no te acuerdas. ¿No te acuerdas de este? Acuérdate que este nervio, por si no te acuerdas, bueno, Sofi sí se acuerda. ¿A quién inerva este nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula, Sofi? Vamos a ayudarle un poquito a Nat para que se acuerde. ¿A quién inerva? Acuérdate que son tres músculos a los que inerva este güey. Muy bien, Magali, el elevador de la escápula es uno de ellos. Acuérdate que el nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula inerva al elevador de la escápula. ¿A quién más? Romboides, muy bien, Magali, romboides. Aquí pues no especificaste, pero estamos hablando de los dos, exactamente. Romboides menor
y, ahí voy, y romboides mayor. Ahora, acuérdate de lo siguiente, acuérdate. ¿Qué hacen estos tres músculos, güey? En conjunto yo sé que hacen una rotación medial para regresar a la escápula a su posición posterior a una abducción por arriba de los 90 grados. Va, te la compro, güey. Pero individualmente, el elevador, como dice Magali, hace una elevación de la escápula. El romboides menor y mayor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen el romboides menor y mayor? Hacen retracción o aducción de la escápula, ¿ok? Ahora, usa la lógica, güey. Si yo te preguntara en el examen, un paciente con lesión del nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula, y te ponen de estos tres músculos, ¿cuál pudiera preservar su función, güey? ¿Cuál pondrías, güey? De estos tres músculos que están aquí, güey, elevador de la escápula, romboides menor y romboides mayor, ¿cuál pudiera preservar su función, güey? Elevador, muy bien, Magali. ¿Por qué? Pongan atención los demás, güey. El elevador, es correcto el elevador, pero quiero saber por qué el elevador podría preservar si se está perdiendo el nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula. Porque el romboides mayor y menor hacen funciones, o sea, te escucho, dale, dale. Bueno, te leo, pues. El nervio. Ok, pero acuérdate que aquí, o sea, por O- ejemplo, si usamos. A ver, ¿te escucho? ah, bueno, sería porque este nervio ay, perdón, en el Dale, músculo dale, dale. elevador de la escápula hace rotación hacia abajo de la escápula y en romboides mayor y menor, pues hacen de que las mismas funciones que es retracción y elevación de la escápula. Ok, bueno, pero mira, ahí, por ejemplo, la función de la rotación que me estás hablando tú no es como tal solamente el elevador. Aquí, y es lo que le mencionaba la vez pasada, la función que hace rotación medial de la escápula, que esto ocurre gracias, o sea, tú en posición atómica no puedes, eso ya lo hablamos y dijimos que tenía que haber un uso del trapecio previamente para poder usar estos tres. Ok, este movimiento de rotación medial de la escápula no es solamente por el elevador, sino que también es por romboides menor y por romboides mayor. Ok, los tres en conjunto. Ahora, sí es correcto que el elevador la preserva, pero no es tanto así como por lo que dices, no tiene tanto que ver con funciones. ¿Por qué? Tú ya sabes que el elevador de la escápula, muchas gracias, Magali, como que, o sea, de verdad, o sea, está bien como quiera tu lógica, me gustó, pero aquí acuérdate, hay que poner, o hay que tener muy en cuenta que la función de rotación medial no es de uno solo, es de las tres, ¿va? Por el nervio, por la inserción. ¿Por la inserción qué? Vamos a contestar primero esa pregunta. Por la inserción qué, Magali? O sea, que sí podría ser por la inserción que tienen el romboides mayor y menor, que es, o sea, ambos tienen inserción en el borde medial de la escápula. O sea, podría ser por eso. No, de hecho no, porque ahí, por ejemplo, o sea, ahí por lógica, si yo te estoy diciendo, a ver, el nervio escapulodorsal no funciona, pero te pregunto, ¿cuál de estos tres que son inervados por escapulodorsal si pudiera seguir funcionando? Y a lo mejor ahí tú dirías de que, güey, pues es que si los tres son por el mismo, pues no van a funcionar, güey. Ahora, para que un músculo funcione, a huevo tiene que jalar su nervio. Tú no puedes quitar un nervio y querer que funcione un músculo. ¿Ok? Entonces te digo, por esa razón no tiene tanto que ver con el punto ni de origen, ni de inserción, ni función tanto, ¿sabes? Aquí en este caso, el porqué de el elevador sigue funcionando, el porqué de esto es porque, como dijo Nat, acuérdate que el elevador de la escápula no solamente está inervado por el dorsal de la escápula o escápulo dorsal, sino que el elevador de la escápula aparte tiene otra inervación, güey, que es por los ramos anteriores de, según Gray, C3 y C4 y según Morton C4 y C5. ¿Te acuerdas de esto? Esta es la razón, y al chile, güey, es pregunta de examen, o sea, no es mames, sí te lo pueden preguntar de por qué, o sea, de que, ¿por qué este músculo, cuál seguiría funcionando? Y luego, en base a la respuesta anterior, ¿quién proporciona inervación, sabes? Y te van a poner escapulodorsal, güey, pero no es esa la correcta, porque escapulodorsal te dijeron que está dañado. ¿Cuál sería la correcta? Tiene que venirte, güey, ramos anteriores de C3 a C4 o ramos anteriores de C4 a C5. Ya me captaste la pregunta, güey. Te fijaste cómo la preguntita es algo tan sencillo, güey, pero te lo pueden hacer algo tan complejo, güey, y con trampitas hacerte la chinga para que la saques mal, güey.
Pero como estás en curso conmigo, güey, no te va a pasar porque te estoy diciendo cómo te lo van a preguntar, güey. ¿Ya ves? Ese verga, güey. Nada se crea. Sí se entendió, güey, ¿entendieron todo este pedo? O sea, de por qué sigue funcionando el elevador, que no se les olvide, güey, si te lo van a preguntar, te lo pueden preguntar, güey, ¿ok? Ahora, esto, güey, después de eso te van a poner ahora sí el caso de la escápula alada, güey, ¿ok? O te lo van a poner antes de esta pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber, güey? Ahí te va de nuevo, güey. Tienes una escápula alada estática en donde ocurre o que esto ocurre gracias a una lesión del nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula. Ahora, Magali, ¿de dónde viene este nervio dorsal de la escápula o escapulodorsal? Quiero ver si se acuerdan. Si no te acuerdas, no pasa nada. Ok, va, no pasa nada. Exactamente, como dice Nat, acuérdate que el nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula se origina de la raíz de C5 del plexo braquial o ramo anterior de C5. ¿Ok? Aquí nace el nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula. ¿Ok? Ahora, este nervio inerva el elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor. Si se lesiona el escápulo dorsal, te va a dar una escápula alada estática. ¿Ok? ¿Cuál pudiera preservar función? Elevador de la escápula porque está inervado también por ramos anteriores de otros nervios. C3, C4 según Gray, C4, C5 según Morton. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vas a ver, güey? ¿Cómo lo vas a presenciar tú en tu consultorio? Tú estás en tu consultorio, güey, o en urgencias, o en donde quieras, güey, en emergencias, güey, y llega de repente un vato, va a llegar normal, güey, porque no es una urgencia, güey, ¿sí? Va a llegar normal y te va a decir, Doc, es que yo he notado que mi paleta, porque no te dicen escápula, güey, mi paleta está como que rara, o yo la veo diferente. ¿Ok? Y para empezar, güey, si ya te dijo desde un inicio que la está viendo el rara, güey, con eso tú ya tienes que dar la idea de que es estática, güey. Porque, ¿qué te dije, güey? Se llama estática justamente porque, te lo voy a poner aquí, no precisa de un movimiento para hacerse evidente. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que cuando tu paciente llegue, güey, y le digas, es más, güey, capaz que te va a decir otras cosas también que tengan que ver con movimientos, pero no creo, güey, no te lo va a decir. Pero imagínate, llega tu paciente y le dices, es que no sé, como que he visto que mi esposa me ha dicho que está bien rara mi espalda, como que está deforme, quiero checármela. Y ahí tú vas a pensar, o escoliosis, o puede ser también este pedo, güey, una escápula estática. Le dices, ok, a ver, quítese la camisa. Se quita la camisa, le empieza a hacer una inspección, güey. La propedéutica se maneja de la siguiente manera. En la propedéutica médica, es decir, en la exploración física, tú tienes que hacer una inspección, palpación, auscultación, tienes que hacer muchas partes de de la exploración. Entonces, la inspección, güey, que es ver, es algo muy importante, porque en este caso, la escápula alada estática, con simplemente al paciente quitarse la camisa y darte la espalda, tú vas a ver que la escápula ya está lateralizada. No hizo ningún movimiento, güey. Simplemente se quitó la camisa. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué está lateralizada? Porque no hay músculos que jalen hacia medial, güey. ¿Cuáles son los que jalan hacia medial? El romboides menor, romboides mayor. Ahora, ¿por qué la escápula no se va para abajo si no está funcionando el elevador de la escápula? Ahí está mal, güey. Sí está funcionando, poquito, pero está funcionando. Porque acuérdate que el elevador de la escápula también es por ramos anteriores de C3, C4 o C4, C5. ¿Ya me entendiste, güey? Ahora, escápula alada dinámica. Aquí, güey, como su nombre lo dice, la dinámica, tienes que hacer un movimiento para tú poder ver a la escápula alada. O sea, aquí pondríamos, precisa de un movimiento para hacer evidente, vamos a ponerle aquí, el defecto, en los dos, el defecto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la dinámica, Ramiro? En la dinámica, güey, hay una lesión de otro nervio. ¿Qué nervio se lesiona en la escápula alada dinámica? Se lesiona, vamos a ponerle lesión del nervio torácico largo, ¿ok? Yo te voy a decir todo lo que necesitas saber de esto. Lesión del nervio torácico largo. Vamos a mover este pedo primero.
¿Ok? Primero que nada, güey, ¿qué es lo que tienes que saber? Lo mismo que el nervio dorsal de la escápula. Primero que nada, ¿a quién le va a dar inervación? El nervio escapulodorsal le da inervación al elevador, romboides menor y romboides mayor. ¿A quién le va a dar inervación el nervio torácico largo? Le da inervación a un músculo que se llama serrato anterior. ¿Ok? Te voy a presentar tantito al serrato anterior, güey. No te claves, lo vamos a ver mucho después. Solamente quiero que lo conozcas, güey. ¿Ok? El músculo serrato anterior, y me voy a ir un poquito a segundo parcial, güey, para poder observar la imagen. Quiero que veas lo siguiente. Aguántame, aguántame. Vámonos a pared. No, ¿saben qué? Ya sé dónde hay una imagen bonita. Aguántenme. Chicos, si ya se quieren ir, váyanse. O sea, yo por mí le puedo dar hasta bien noche. Ok, yo ahorita ya voy a acabar, pero si ya se quieren ir, adelante. No pasa nada. Lo ven grabado. Ok, vamos a extremidad superior. Se salen todos, ¿verdad? De que nadie se queda. Aquí debe de estar. Aguántenme, 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 aguántenme. Aquí está, güey. Ok, quiero que veas esta imagen, güey. Yo creo que ya debiste haber visto incluso esta imagen, güey, porque ya van en axila, en la facu. O todavía no. Sí, perfecto, ya lo tuvieron que haber visto, al chile. Este músculo está en pared medial de axila, ¿ok? Este músculo se llama serrato anterior y se encuentra en la pared medial ya van en manosí, o sea, van súper adelante. No se preocupen, güey, al chile. O sea, no se preocupen porque todo lo que vean conmigo, que vamos a ir bien retrasados y nos vamos a ir bien lento, güey, se lo van a aprender con madre, güey. No van a tener ningún problema, ¿ok? Entonces no se preocupen. Entonces, güey, este músculo, güey, es el serrato anterior porque solo recuerdo que mencionaban el dinámico. Exactamente, solamente manejan el dinámico, pero yo te diría que para tu examen te lleves las dos, güey. Te voy a decir por qué, perdón, puso aquí. Te voy a decir por qué, porque yo una vez, todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar, güey, cuando estaba en la Nato, yo le pregunté a un becario, en el examen, pues nada más te enseñaban, bueno, en el parcial nada más te enseñaban la dinámica, y en el examen te preguntaban una escápula alada, pero todo te indicaba que era estática. Entonces yo le dije al becario, le dije que, oye, era un becario mayor, le dije, oye, es que nada más nos enseñaron dinámica, pero esto de aquí parece una estática. Le dije, ¿qué hago? O sea, le digo, ¿cuál pongo? No quiero sacarla mal. Y venían las dos opciones. Y me dijo, nada más la que ven. No me dijo nada más que eso, de que la que está en su temario, la que ven ustedes. Y dije, bueno, puse escápula a la dinámica. Mira, puro pito, güey. Me equivoqué en dos, güey. Era cascada de esa y de la inervación, güey. Entonces yo dije, puta madre, güey. Y desde ahí yo siempre les digo de que, güey, no, o sea, pues en este caso, al menos de las escápulas aladas, vete con las dos, güey. Y si todo te indica que es estática, ponle estática. Y si te indica que es dinámica, dinámica, güey. Y ya. Yo te diría eso. Porque en sí en los libros sí vienen las dos. Entonces, como quiera al final, pues ya es tu decisión. ¿Va? Entonces, el músculo serrato anterior, ve, este músculo serrato anterior es un músculo que tiene un origen muy amplio, güey. El serrato anterior se origina de la superficie externa de la costilla 1 hasta la 9, ¿ok? Se origina de la superficie externa de la costilla 1 a la 9 y este músculo se dirige posteriormente pegado hacia las costillas, güey. Ve cómo las fibras musculares siempre van siguiendo a las costillas, güey, ¿ya viste? Ahora, ¿por qué hace esto, Ramiro? Se dirige posteriormente porque ve como en una vista lateral te están diciendo que se origina en las costillas, pero ellas quieren llegar a la escápula. ¿Específicamente a dónde, Ramiro? Quieren llegar específicamente al borde medial de la escápula. ¿Ok? ¿Sí o no? Quieren llegar al borde medial de la escápula. ¿Va? Ahora, escúchame lo que te voy a decir, güey. Escúchame porque eso te va a facilitar un chingo de cosas. Tú ya viste diferentes músculos que llegan al borde medial de la escápula. Los primeros tres que yo te enseñé son el elevador de la escápula que llega a nivel del ángulo superior, el romboides menor que llega a nivel de la raíz de la espina y el romboides mayor que llega al borde medial entre la raíz y el ángulo inferior. ¿Te acuerdas de eso, sí o no? Muy bien. Le agregamos otro músculo, güey, que llega al borde medial. Es el serrato anterior. Pero quiero que veas lo siguiente, güey. Me voy a cambiar un poquito esta imagen. ¿Dónde está el néter? Quiero que veas lo siguiente, güey.
Vámonos a extremidad superior, güey. Está más o menos como por acá. Más adelante, más adelante. Aquí está, güey. Quiero que veas esta imagen de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está más arriba? Esta imagen de aquí, güey. ¿Ok? ¿Te acuerdas de esta imagen, güey? Te dije, lo rojo es origen, lo azul es inserción. ¿Te acuerdas o no? Ya te la había enseñado un chingo de veces. Muy bien. Quiero que veas lo siguiente, güey. Aquí te están poniendo a la escápula y al húmero. Y esto es desde una vista anterior, ¿ok? Esta es la fosa subescapular, ¿va? Y acá, güey, lo que me mama de que yo voy atrasado es que te puedo hablar de cosas que muy probablemente ya entiendes. Y si no entiendes, no me tardo tanto en explicártelo. Porque ya lo viste, güey. Y esto de acá que estás viendo es lo mismo, pero desde una vista posterior, güey. Y quiero que veas lo siguiente, güey. ¿Ok? Quiero que veas lo siguiente. En el borde medial de la escápula, tanto en una vista posterior, ve, azul, 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 olvídate de esto, como en una vista anterior, borde medial, ve, azul, en las dos, güey, te están indicando que el borde medial de la escápula tiene una línea azul, tanto en vista anterior como en vista posterior. ¿Quién se inserta en una vista posterior en el borde medial de la escápula? Ah, pues a nivel del ángulo, elevador de la escápula. A nivel de la raíz de la espina, romboides menor. A nivel de entre la raíz de la espina y el ángulo inferior, el romboides mayor. ¿Te fijas? Qué sencillo está, Ramiro, no mames. Ahora, nos vamos a la vista anterior y lo mismo, güey, borde medial está indicado con una inserción, pero aquí la inserción es del músculo serrato anterior. ¿Vamos bien? Entonces, volviendo a la imagen del Gray, güey, el serrato anterior se origina de la superficie externa de las costillas 2 perdón, de la 1 a la 9 y este güey lo que hace es, se dirige pegado a la pared medial de la axila para poder llegar hacia atrás al dorso, güey. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar a la escápula. ¿Qué parte de la escápula dijimos? ¿Qué parte de la escápula quiere alcanzar? ¿El qué? ¿El borde qué? ¿Borde? ¿Borde qué? ¿Borde qué? Yo no me voy a mover de aquí, güey. No voy a decir, no voy a continuar hasta que me digas borde qué. Borde medial, pero ¿en qué superficie, Sofi? ¿Superficie posterior o superficie anterior? Del serrato. Superficie, lo voy a decir, chicos. Literal. Literal se los acabo de decir. No, superficie anterior. ¿Ok? Superficie anterior. Ahora, en este caso, güey, para que entiendas el movimiento, el serrato, vamos a cambiar tantito. El serrato anterior, güey, lo que hace, escúchame, el serrato anterior lo que hace es formar una articulación con la escápula. ¿A qué te refieres, Ramiro? Velo de esta forma. Imagínate que esta es la escápula, ¿ok? Y que aquí está el serrato, ¿ok? El serrato que viene desde anterior y se inserta acá posteriormente, lo que hace es agarrar a la escápula para que la escápula, chingada, no lo puedo poner esto, lo voy a quitar el blur. El serrato, güey, lo que hace es agarrar la escápula y la mantiene pegada hacia adelante, güey. ¿Qué tiene adelante? Adelante a la escápula tiene a la pared torácica, que son las costillas. Es decir, te lo repito, el serrato anterior, güey, lo que hace es insertarse en el borde medial en la superficie anterior de la escápula para que al contraerse la pueda jalar hacia la pared torácica. ¿Hacia qué parte de la pared torácica? Hacia la región posterior de la pared torácica. No a la lateral, no a la anterior, a la región posterior de la pared torácica. Pega a la escápula, a la pared torácica, y de esta manera evita que la escápula se desplace posteriormente. ¿Me sigues o no, güey? El serrato anterior evita que la escápula se desplace posteriormente hacia atrás, güey. ¿Me sigues o no? Ahora, Ramiro, ¿para qué quiero yo desplazar posteriormente a la escápula? O más bien, ¿para qué quiero evitar que se desplace posteriormente? Necesitas saber aquí un poquito de fuerzas y todo el pedo, güey. Un poquito, pues no como tal de física, güey, pero al menos entender, güey, cómo es que funcionan las fuerzas aplicadas a las extremidades y a los huesos, güey. ¿A qué te refieres, Ramiro? Me refiero a que tú ya deberías de saber lo siguiente, ¿ok? Déjame te pongo a trabajar. Tú ya deberías de saber, si te quieres ir, vete, güey. De verdad, no estás obligado a estar aquí, güey. Esto lo puedes ver grabado, ¿va?
Tú ya deberías de saber, güey, que en extremidad superior tenemos a un número, que tenemos a una ulna y que tenemos a un radio, ¿sí? Y tú ya sabes, güey, que el radio específicamente con el escafoides y el semilunar forma una articulación que es la de la muñeca, ¿ok? Y que también tenemos escafoides semilunar piramidal pisiforme y tenemos al trapecio trapezoide grande y ganchoso, ¿ok? De lateral a medial. Ahora, esto tú ya sabes que tiene, pues, que si sus primero, segundo, tercero y cuarto y quinto metacarpiano. Y tú sabes que estos tienen a su falange proximal, media distal, proximal, bueno, aquí nada más es proximal y distal. Falange proximal y distal, falange proximal media y distal, proximal media y distal, proximal media y distal, proximal media y distal. ¿Ok? Entonces es un dibujo así bien pinchurriento, güey, literal. ¿Ok? ¿Para qué estás haciendo esto, Ramiro? Ve, yo necesito que tú entiendas, güey, que esto que se llama carpo está articulado con los metacarpianos y los metacarpianos con las falanges proximal, media y distal, las que haya, ¿ok? Y por otro lado, el carpo, güey, que es esto de aquí, el carpo también está articulado con el radio. A lo mejor con la ulna directamente no, pero con el radio sí. ¿Sí? Entonces, imagínate, güey, imagínate que yo tengo mi mano así, güey. Imagínate que yo voy manejando y de repente, pum, se me mató el carro, güey, ya no le funciona, güey. Se chingó el alternador, güey. Ah, la madre, ya no prende. Y dices, chingado, güey, pues ese estándar lo puedo puchar y a lo mejor lo puedo prender y si jala, güey, ¿sacas? Entonces te bajas, güey, vas ahí con 10 compas o no sé, güey, y te pones a empujar el carro, ¿sí? Te pones a empujar el carro, empujas, 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 empujas. ¿Ok? Esta fuerza, escúchame, porque te estoy hablando de cosas que no te van a decir en el libro, güey. Esta fuerza que tú estás ejerciendo sobre el carro es una fuerza que se va a transmitir hasta la escápula. Ramiro, ¿cómo va a llegar a la escápula, güey? Si yo estoy empujando con la mano, güey, la escápula está hasta acá atrás. Pues resulta, güey, que en el momento en el que tú haces esa fuerza, que ejerces esa fuerza con tus manos sobre el carro para empujar, güey, la fuerza se transmite a toda tu mano, güey. ¿Ok? Ahora, esa fuerza que llegó hasta Carpo, la transmites a lo mejor no hacia la ulna, pero sí hacia el radio, güey. Entonces la fuerza se transmite por todo el radio, pero tú sabes que el radio está articulado directamente con el húmero, no, a lo mejor ahí no le puede transmitir la fuerza al húmero, pero tú sabes que sí está articulado con la porción proximal de la ulna. Entonces ahí le transmite la fuerza a la ulna. Y tú sabes que directamente está articulada la ulna con el húmero. O sea que de aquí la fuerza se transmite hacia el húmero y tú sabes que el húmero está articulado con el ángulo lateral de la escápula, o sea, la fuerza se transmite a la escápula y de esa manera es como una fuerza implicada o una fuerza que tú pusiste desde tu mano, güey, pudo llegar hasta la escápula. ¿Lo entendiste o no lo entendiste esto? Muy bien. Ahora, ¿dónde entra el cerrato aquí, Ramiro? El cerrato entra en este punto donde la fuerza ya se transmitió por toda tu extremidad superior. Cuando llega a la escápula, si tú estuvieras empujando el carro y tú no tuvieras un músculo cerrato anterior, ¿qué pasaría? Que tu escápula junto con toda tu extremidad superior se van a hacer hacia atrás, porque no hay un músculo cerrato que esté jalando a la escápula para adelante. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Entonces, güey, ¿cómo te van a poner esto en tu examen? ¿Cómo te van a poner esto en el día del examen? Porque es un caso clínico, güey. Imagínate que te ponen un paciente, no sé, vamos a ponerle masculino, bueno, masculino o femenino, lo que tú quieras, vale más, ¿ok? De tantos años de edad, güey, siempre te ponen la edad y te van a poner que llega a consulta, es más, no te lo voy a escribir, güey, llega a consulta y te dice, doctor, lo que pasa es que me estoy cambiando de casa, algo así, ¿ok? Yo te estoy inventando un caso clínico. Lo que pasa es que me estoy cambiando de casa y pues estamos guardando todo en cajitas de cartón y como ya tenemos todo acá en la casa nueva, porque siempre te cuentan toda la plática, y que mi tía y que el primo del no sé qué te cuentan toda la historia, ¿no? Entonces te dicen de que cuando yo quiero empujar las cajas, cuando quiero empujar las cajas, me pasa esto. Una de mis manos se va hacia atrás y no me deja empujar con esa. Con la otra sí puedo, pero con la otra no. ¿Qué pasó aquí, Magali? O sea, que tú así sin saber nada, no sabes nada de la lesión de nada,
¿Qué le pasó aquí? Hubo un acortamiento de la extremidad. Tú en base a lo que sabes, ¿qué te haría sospecha eso? Que una extremidad se haya ido para atrás y que no puede empujar. Se luxó. No como tal. Bueno, sí se puede decir se luxó y ahorita te voy a decir por qué. Puedes repetir, sí, claro, te dice tu paciente que se están cambiando de casa, que quiere empujar una caja y que al momento de empujarla le pasa esto. Una se le va para atrás. Y con esa que se le va para atrás no puede empujar. Y le checas muñeca, le checas codo, le checas hombro y la madre, ninguna está luxada, güey. Ninguna se luxó, Sofi. Y te ponen, chécate, y te ponen en el examen. Te ponen. Bueno, no, es que está muy mamón si te la pongo así. Te la voy a poner bien sencilla, güey. Después te la cambio más mamón, ¿ok? Te ponen, ¿cuál de los siguientes nervios está afectado? Y te ponen, inciso A, nervio toracodorsal. Inciso B, nervio escapulodorsal. Muy bien, Nat. Inciso C, nervio torácico largo. Inciso D, nervio torácico lateral. ¿Cuál pondrías? Tú, la verga, no me acuerdo si era largo o lateral. La respuesta sería el nervio torácico largo. ¿Qué le está pasando a esta persona que quiere empujar y que se le va la extremidad para atrás? Escúchame, escúchame. La fuerza implicada en la mano provocó, güey, que en este paciente que hay una lesión del serrato anterior o de su nervio torácico largo, provocó esta fuerza que empujara todos los huesos, que se transmitieran por todos los huesos y que finalmente llegara a la escápula. Y en este momento la escápula se separó de la pared torácica, porque no hay un músculo funcionando que lo pegue a la pared torácica. Exactamente, como dice Magali, no está funcionando el músculo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pedo con esto, Ramiro? Ve, está bien fácil, güey, está bien fácil. Te voy a poner una imagen del plexo braquial y ve cómo aquí vas a relacionar todo, güey. Está bien sencillo, güey. Está muy sencillo. Déjame borrarte todo esto para que así ya también lo vayas viendo complejo braquial, güey. No nada más me interesa que sepas las patologías. Quiero que veas esto y quiero que lo pongas donde debería de ir, ¿ok? Tú sabes, güey, que aquí están las vértebras, que aquí está una costilla, que aquí salen los ramos anteriores de los nervios y tú sabes que aquí en medio debería de estar la médula espinal, ¿no? Y tú ya sabes que los fascículos se llaman lateral posterior y medial dependiendo de la relación que tienen con la arteria axilar. ¿Te acuerdas de todo esto? Ya te lo había mencionado, ¿sí? Y tú sabes que todo este plexo braquial, güey, tiene que irse desde el cuello, pasar por la axila y debe de irse hacia la extremidad superior, ¿sí? O sea que el plexo, cuando lo estudias, la forma correcta de verlo es así, en oblicuo, inclinado. El plexo no es horizontal ni es completamente vertical, güey, está inclinado. Ve cómo comienza, ve, escúchame, esto es medial. Ve cómo lo medial es más superior y lo lateral es más inferior. ¿Ya te ubicaste o no, güey? ¿Vamos bien? Muy bien. Chécate, güey, para que lo relaciones, porque así me sirvió a mí. A lo mejor te sirve a ti. Resulta que las patologías, güey, que se dan en la porción más medial del plexo. ¿Cuál es la porción más medial del plexo, güey? ¿Las qué? ¿Las qué? Las raíces. Las lesiones asociadas a la porción más medial del plexo, que son las raíces, escúchame, son lesiones de los músculos que se insertan en el borde medial de la escápula, ¿sí? Te lo repito, la lesión asociada a la porción más medial del plexo, que son las raíces, se manifiesta con lesión de los músculos que se insertan en el borde medial. Medial con medial, güey, que nunca se te olvide. No me crees, no hay ningún pedo. Medial anteriormente se inserta cerrato anterior. Medial posteriormente se insertan elevador de la escápula, romboides menor y romboides mayor.
Nos vamos a la imagen del plexo braquial, güey, y chécate cómo aquí solamente nacen los siguientes nervios. Te lo explico rápido. Tenemos una raíz de C5, raíz de C6, raíz de C7, raíz de C8, raíz de T1. Acuérdate que la raíz de C5 y C6 se anastomosan para formar el tronco superior, raíz de C5 solita forma el tronco medio y raíz de C8 y T1 forma el tronco inferior. Ahora, yo te expliqué, güey, poquito porque no hemos visto plexo, pero que la primera porción que se llaman raíces del plexo braquial es sinónimo de ramos anteriores de los nervios raquídeos, ¿ok? Y quiero que veas, güey, yo te dije que los únicos nervios que nos interesaban aquí era este de aquí que se llama nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula, ¿ok? Perdón, es que se me le piqué por accidente así. Y este otro nervio que está formado por C5, C6 y C7, que se llama nervio torácico largo. C5, C6, C7. ¿Ya viste? ¿Sí o no? Esos son los únicos nervios, güey, que vas a encontrar que salen de la porción más medial del plexo braquial, güey. ¿Ok? Ahora, yo sé que se ve aquí que si una contribución para el nervio perdóname, una contribución para el nervio frénico, que si una contribución de C4, que si una contribución de C5, otra de C6, otra de C7, otra de C8, otra de T1, que si para los músculos que se encuentran en la región cervical, que te valga madres, güey. ¿Ok? Que te valga madres. Los únicos nervios que nacen, que nos interesan para dorso, son el nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula, que te repito, güey, sale de la raíz de C5 del plexo braquial o ramo anterior de C5, y el nervio torácico largo, que nace del ramo anterior de C5, C6, C7, o de la raíz del plexo de C5, C6, C7. ¿Me entendiste? ¿A quién inerva el nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula? Tú ya sabes que este nervio, güey, inerva el elevador de la escápula, romboides menor y romboides mayor. Y que su lesión, güey, te va a dar una escápula alada estática. ¿Ok? Y este otro nervio, que es el nervio torácico largo, tú ya sabes que inerva el serrato anterior y que este serrato anterior va a ser el que te va a dar una escápula alada dinámica. ¿Se entiende sí o no? Bien. Entonces, ya nada más para asociarlo aquí, güey, ¿cuál dirías que es la función del serrato anterior? Porque ahorita metieron un tema, un concepto muy importante que es luxación. Sí lo puedes considerar luxación y ahorita te voy a decir por qué. El serrato anterior, la razón por la que hace esto es porque el serrato anterior lo que hace es pegar a la escápula a la pared torácica, ¿ok? Esto que está haciendo, güey, es una articulación. Lo quieras o no, esto es una articulación, pero está mediada por un hueso, ¿ok? Resulta que el serrato anterior participa en una articulación que conocemos como de tipo sin sarcosis, ¿ok? Ese es el tipo de articulación. Podríamos decir sí que la fija, claro que sí. Ahora, ¿cómo se llama la articulación? La articulación que es entre escápula y pared torácica se llama articulación escápulo torácica. ¿De qué tipo es la articulación escapulotorácica? Sin sarcosis. Está bien fácil, güey. Al chile está bien fácil. ¿Qué significa el prefijo sin? Ya te lo había mencionado. ¿Qué significa el prefijo sin? Significa unión. ¿Y alguien sabe qué significa sarco? No pasa nada si no sabe. La palabra sarco significa músculo. O sea que es una unión por músculo. ¿No se te olvida? ¿Para qué me sirve? Te lo repito, ¿qué es lo que te van a preguntar? ¿Para qué me sirve el serrato anterior, güey? Ah, pues para poder hacer la articulación escapulotorácica. ¿Qué tipo de articulación es la escapulotorácica entre la escápula y pared de tórax? Es de tipo sin sarcosis. ¿Sí? ¿Qué significa sin sarcosis? Unión por músculo. ¿Qué pasa si se lesiona el serrato anterior o su nervio? Vamos a tener una escápula alada dinámica, deja de funcionar el serrato anterior y al querer empujar algo, nuestra extremidad se va a cortar.
¿Por qué? Porque la escápula no se puede mantener pegada al tórax. ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien. Qué bueno que entendieron. Pues entonces quedaría así, güey. Vamos a regresarnos acá. Me extendí un vergo, según yo no me iba a acabar de que en las 9 y me emocioné. Es aquí, no. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Aquí está, güey. Vamos a ponerle lesión del nervio torácico largo. Tú mismo vas a ayudar a completarlo. Ya con esto terminamos. ¿Ok? Ya con esto terminamos. Cerrato, lesión del nervio torácico largo. Aquí inerva el torácico largo al cerrato anterior. ¿Qué hace el cerrato anterior, güey? Dijimos. ¿Qué hace? Participa en la articulación. Primero dime el nombre de la articulación. ¿En la articulación qué? Que es entre escápula y tórax. Articulación, escápulo, muy bien, Magali. Escápulo torácica, que es de tipo, ¿qué? Que es de tipo sin sarcosis, súper bien. Sin sarcosis. O sea, una unión por músculo. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos esta lesión del nervio torácico largo y por ende no funciona el cerrato anterior y no está la articulación escapulotorácica que es de tipo sin sarcosis? ¿Qué ocurre, güey? ¿Qué ocurre? ¿Una qué? Una escápula alada dinámica. Y esto, para que nada más lo diferencies de la estática, esto cuando llega a tu consultorio, güey, tú le dices a tu paciente, quítese la playera, la blusa, lo que tenga, se quita la ropa y de primera instancia a la inspección, tú no vas a observar nada, güey. O puede haber una cierta ligera deformidad, pero como tal no vas a observar. ¿Por qué, güey? Porque no estás ejerciendo una fuerza sobre toda tu extremidad que empuje a la escápula. Pero en el momento en el que tú le digas a tu paciente, ponte contra la pared con las manos y empuja, no, y le dices empuja, ¿qué va a pasar, güey? Una se le va a ir para atrás y una de sus escápulas va a ser la que se va a alar. Esa es una escápula alada dinámica. ¿Se entiende? No, tenía que decirlo. Tienes que decir el no, si no, si. O sea, en tu consultorio, si es un hombre y eres hombre, tienes que decirle no. Si es mujer, pues, si eres mujer y es una mujer, tienes que decir no, no es cierto. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que vimos el día de hoy? Perfecto. El día de mañana faltan cositas, güey. Ya terminamos dorso, básicamente. El día de mañana comenzamos con extremidad superior, que cosas ya vimos, güey. Nos vamos a ir bien rápido, no se preocupen. Este, y terminamos con cositas que nos habían faltado de aquí de dorso. Duda. A ver, dime, ¿quién tiene duda? Luis. Dime, Luis, dime. Quédate un poquito más. Todavía espero. El nervio escapulodorsal es un ramo anterior o ramo posterior. Aguas ahí. El nervio escapulodorsal, Luis, nace de un ramo anterior. Ve, ve. Cuando tengan dudas así, de que díganme y como quiera yo les enseño la imagen o trato de ver, de que puedan ver la imagen, ¿ok? Porque viendo la imagen les va a facilitar mucho. Quiero que veas esto, güey. Quiero que veas, ve. Si tú le pones atención a la imagen, no tienes por qué perderte, ¿ok? Lo que tú ya sabes es que aquí está la médula, no me voy a explayar tanto, güey. Tú aquí está la médula, raíz posterior, raíz anterior, tiene un ganglio, se juntan, nervio raquídeo, y quiero que veas cómo aquí, güey. De hecho, ve, que, quiero que veas cómo aquí se alcanza a apreciar el ganglio de la raíz posterior y la raíz anterior, ve cómo los dos se anastomosan y forman un nervio. Y luego este nervio es un cachito, güey. Esto es el nervio, güey. Quiero que veas cómo luego el nervio se divide en ramo anterior, que es todo esto de C5, y en ramo posterior, que aquí te lo ponen, ramo posterior. ¿Ya viste? El ramo posterior no nos interesa, güey. Este ramo posterior es para los músculos profundos del dorso, ¿sí? Y también eso te va a ayudar un chingo, güey. Que entender que los únicos que son por ramos posteriores, perdóname, son los músculos profundos del dorso.
Y siempre que te pregunten inervación de un músculo profundo del dorso, que es lo de EETSS, cualquiera de esos está inervado por un ramo profundo. Todos los demás, intermedios y todos los superficiales, tiene que ser a huevo por ramo anterior. En este caso, elevador de la escápula, romboides menor y mayor, están inervados por un nervio escapulodorsal o dorsal de la escápula que nace del ramo anterior de C5, no del posterior, porque el posterior se fue para el profundo de dorso. ¿Sí? ¿Cómo se formó este ramo anterior de C5 y ramo posterior de C5? Ah, por la bifurcación del nervio raquídeo que se formó por la anastomosis de una raíz posterior y de una raíz anterior. ¿Ya me entendiste, Luis? Y pasa lo mismo con todos los demás nervios. Por ejemplo, el nervio torácico largo, igual. Ese güey no viene de un ramo posterior, viene de un ramo anterior, ¿ve? C5 del ramo anterior de C5. C6 del ramo anterior de C6. C7 del ramo anterior de C7. Y aquí todos te ponen ramo posterior, ramo posterior, ramo posterior. O sea que no puede ser ramo posterior. ¿Sí se entendió, Luis, o no? De verdad, si no entendiste, dime, no hay pedo, güey. O sea, tú dime. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Qué días da clase y en qué horario? De hecho les iba a decir que si no prefieren que les cambie el horario más temprano. Este, para yo también terminar temprano y poder dormirme más tiempo porque duermo muy poquito. ¿Qué días doy? Ahorita, ¿cómo está el horario? Es de lunes a viernes, es de 8 de la noche a 10 de la noche. Es lo que les digo, no sé si quieran que les cambie el horario un poquito más temprano. La verdad, para mí estaría también mucho mejor. Más tarde no lo puedo poner porque yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Entonces, pues, ni de chiste, tengo que dormir. Y pues de repente nos vemos sábado y domingo también, Magali, como hoy. O sea, a veces sábado, a veces domingo, a veces los dos. ¿Cómo a qué hora sería más temprano? Podríamos hacerlo no sé qué les parece, puede ser, o sea, cualquier hora que sea más temprano de las 8 está perfecto. O sea, si podemos terminar a las 8 o 9 de la noche, no hay ningún problema. O sea, yo les puedo dar clase de 6 a 8, de 7 a 9, de 5 a 7 incluso si quieren. Obviamente que las clases igual se van a seguir grabando, nunca se las voy a quitar, las pueden ver cuando quieran y está perfecto, ¿va? 7 a 9, ok, 6 a 9. Voy a hacer una encuesta ahorita, ¿ok? Y ahorita vemos a ver pues a ver quién contesta más. Obviamente voy a considerar más de que los que sí entran a clase o que ven las clases. Porque si me están votando ahí los que ni siquiera entran, pues no, es que chiste. Como la vez pasada que votaron, puse algo de clase, creo, y votaron más de los que ven la clase, más de los que entran. Se me... Bueno, pues si no hay dudas, entonces ya sería todo. Déjenme les termino de compartir pantalla, dejar de grabar. Stop recording.